gloria al Señor, damos gloria a Dios porque de nuevo estamos por acá, por estos medios, tanto en la internet como en la radio, predicando el Evangelio de la gracia. Dios ha sido bueno en gran manera. Dios es bueno. Vamos a orar antes. Seguimos con nuestra serie en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. El poder del Evangelio es el título de la serie. Hoy estamos predicando capítulo 5, el segundo capítulo capítulo 8, segunda entrega, segunda predicación de este capítulo 8. El título que he escogido porque me ha hecho reflexionar en dónde está tu mente. Y nos vamos a iniciar desde el verso 5, que fue el último versículo de la enseñanza anterior, que fue del verso 1 al 5. Vamos a partir del 5, porque ese mensaje que Pablo entrega allí relacionado con la mente, ¿dónde está tu mente? Porque donde está tu mente está tu corazón, y ese lugar le pertenece a Dios. Nuestros corazones son del Señor. ¿En dónde está tu mente? De Romanos 8, capítulo 5 al 15 estaremos hoy, pero pongamos nuestras vidas delante del Señor para que Él obre, para que Él haga, para que sintonice nuestros sentidos con su palabra, para que podamos estar apercibidos, para que todo pensamiento que bloquee el obrar de la palabra de Dios sea disipado en el nombre del Señor Jesús. Padre amado, gracias por la oportunidad de, primero, predicar la palabra en mi parte, pero segundo, poder ser bendecido a través de ella. Poder ser tocado a través de tu palabra, y como ella no vuelve vacía, tengo la esperanza de que ella me cambie mi mente y cambie mi corazón. Necesito colocar mi mente en tus cosas, en las cosas del Espíritu. Ayúdame por el obrar de tu Espíritu Santo a que mi mente sea cautiva y esté cautiva a tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que nuestros pensamientos sean pensamientos conforme a la palabra. Que mi mente sea una mente cautiva a tu palabra. Que mi mente, mis pensamientos, mis emociones, Señor, todos estén a la luz de las sagradas Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 8, del 5 al 15. ¿En dónde está tu mente? Y decíamos que si la carta de Romanos es extraordinaria, este capítulo es el capítulo más extraordinario de esta carta. Algunos se han anticipado, aventurado a llamar a este capítulo el más extraordinario capítulo de la más extraordinaria carta. De hecho, el capítulo 8 de Romanos es un capítulo especial. Es un capítulo con grandes verdades, pero con profundas bendiciones. Mi hermano, si tú no tienes nada, eres rico en Cristo Jesús. Y la palabra así lo dice, la palabra así te lo demuestra. Este capítulo es especial. Warren Wiersbe, un comentarista de esto, en su libro relacionado a la carta de los Romanos, dice que esto tiene 4 bendiciones. La primera bendición, y que es la que así comienza este capítulo, es: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, conforme al llamado que han recibido al Señor. Para esas personas no hay juicio. Entonces, una de las más grandes bendiciones que encontramos en la carta a los Romanos, y particularmente aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que el Señor se les ha revelado y que hemos entregado nuestra vida, es que ya no hay juicio sobre nosotros. Esa es una de las más grandes bendiciones de las 4 que Warren Wiersbe comenta en su libro, que comenta el libro de Romanos. Una de ellas es esta, y es la que estaremos y hemos estado y explicamos y expusimos en nuestra más reciente enseñanza. Otros denominan a este capítulo el santuario interno de la catedral de la fe. Qué manera de describir a un capítulo de un libro de la Biblia.
Otros le dicen o le llaman el árbol de la vida del jardín del Edén. Y otros le han llamado el pico más alto de la cordillera. Pero si hay un mensaje que necesitamos aceptar, vivir y predicar, es que para aquellos que estamos en Cristo no hay condenación, no hay juicio. Y así comienza el capítulo 8. Pero así como lo dicen algunos, hay dos grandes tapas de este capítulo. La etapa inicial es esa: no hay condenación. Dice, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que conforme al llamado del Señor están allí, han sido llamados por el Señor. Pero la otra etapa, la que cierra la contratapa, al final, nada nos podrá separar. A partir del verso 35 hasta el verso 39, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienza el capítulo 8 con una gran bendición, una gran proclama, una gran declaración. No hay condenación. Cierra el capítulo 8 con algo maravilloso, una seguridad que siento en el Señor al leer Romanos 8, 35 al 39. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algo importante que los comentaristas también resaltan es que en este capítulo no hay verbos en imperativo, es decir, no hay órdenes que el apóstol Pablo dé a la iglesia. ¿Qué significa eso, pastor? Que nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros no hacemos absolutamente nada para obtener y gozar de esas grandes bendiciones. Todo lo ha hecho el Señor, ni siquiera la ley, porque fue insuficiente. Lo que la ley no pudo hacer, dice Pablo, lo hizo Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y la enseñanza pasada terminó en el verso 5. Y allí vamos a iniciar, verso 5. Y de ese verso obtengo el mensaje o el título del mensaje. ¿En dónde está tu mente? Entonces, inmediatamente quiero que te conectes con nosotros en la lectura de Romanos 5, Romanos 8, del 5 al 15. Te pido por favor que nos acompañes. El verso 15 termina de una manera magistral, monumental, maravillosa. Una bendición grande que está allí en el verso 15. Pero vamos a leer y poco a poco, y creo que el Señor va a ir hablando, incluso a medida que vamos leyendo, el Señor va limpiando, sanando, purificando, ministrando, quebrantando nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra alma. Romanos 8, desde el 5 al 15. Porque los que viven conforme a la carne, Pablo viene presentando un gran contraste, la carne versus el espíritu. El mundo versus el espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Dónde está tu mente? Si tú eres carnal, tu mente está en la carne. Pero, ese es el contraste, el contrapeso, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En dónde está tu mente hoy? Si tu mente está en las cosas de Dios, cosas piadosas, cosas del Espíritu, tú eres un nacido de nuevo. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Ahora empieza la asociación. Y vamos a ver algunas de las nefastas características de la mente carnal. Ya la vamos a ver. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero el contrapeso, ¿en dónde está tú hoy? Hay oportunidad aún, en este momento, ya, de acercarnos a los pies de Cristo. Es un mensaje urgente, es un mensaje necesario para cada uno de nosotros. Es un mensaje de alerta para todos. Cristo Jesús es suficiente para nuestra salvación. Tú necesitas a Cristo Jesús cada instante de tu vida. Y quizás no te has dado cuenta. Bueno, pídele al Espíritu de Dios, que es nuestro guía. Yo quiero Espíritu de Dios. Pídele a Dios mismo, yo quiero hoy
tener la convicción de que necesito a alguien para mi salvación y ese alguien es Cristo. Pídele que te lo confirme. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a los pies de Jesús. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y quizás has mencionado esto algunas veces: no tengo vida, necesito paz. Pues déjame decirte que la verdadera vida y vida de verdad y abundante la da Cristo Jesús, y la verdadera paz que el mundo no da y que nuestro entendimiento no puede dimensionar la da Cristo Jesús. Vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Características, asociaciones. ¿Con quién estás asociado hoy? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Es rebelde, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente natural, sin haber sido transformada por el Espíritu de Dios, no puede entender y no puede hacer nada voluntariamente. Por eso te pido, pídele, te recomiendo, pídele a Dios que te enseñe, que te muestre en tu propia vida tu necesidad de Cristo Jesús. Porque por sí solo, por sí sola, no vas a poder buscar a Cristo Jesús. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Sin embargo, vosotros, ahora Pablo se refiere directamente a la iglesia en Roma. Vosotros, Pablo está hablando de un contraste, pero precisa. Ustedes, vosotros, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esto es importante, ya lo vamos a explicar. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tú no puedes decir, mi Señor, si el Espíritu de Dios no mora en tu vida. Y si el Espíritu de Dios no mora en ti, no eres un habitáculo de Dios, no eres tabernáculo, morada del Espíritu, tú no has nacido de nuevo, entonces estás en problemas. Necesitas pedir asistencia urgente, el 911 del cielo, para que el Espíritu Santo sea enviado a tu vida, para que te lleve a los pies de Cristo Jesús. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, no. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí está el contraste. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu esfuerzo hoy de vivir aparte, distinto a este mundo? Mundo depravado, un mundo caído. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, y este es el verso 15, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo creo que es un mensaje alentador, un mensaje esclarecedor que guía, que hace reflexionar, que exhorta, que nos conduce. Un pasaje maravilloso con un texto teológico relevante para nuestra vida diaria. El mensaje se centra particularmente en 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo. Y ahí está la importancia. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estamos pensando? Porque el estado de tu mente determina el enfoque de tu vida. La manera en cómo tú estás viviendo determina el enfoque de tu mente, y el enfoque de tu mente determina las decisiones y la calidad de las decisiones que estás tomando. Esto es importante.
La mente se convierte en el centro de operación de nuestra vida y afecta todos nuestros accionares y también aquellas omisiones en nuestra vida. No, yo no voy a hacer eso. Pero es porque estás pensando, no, ellos no se merecen que yo haga eso. Por lo tanto, tu mente, esos pensamientos que están allí, que combaten en tu mente, alguien te dice, sí, debes hacerlo, da el ejemplo, tú eres un ejemplo, y alguien más te dice en tu mente, no, pero siempre lo haces. No lo hagas. Si la mente se convierte en un campo de batalla, es el centro de la operación y afecta tu accionar diariamente. Y los que viven, dice Pablo, conforme a la carne, entonces tienen una vida y una mente enfocada en lo carnal. Y Pablo dice, y el que vive así, tarde o temprano va directo a la muerte. Una mente carnal es una mente muerta, así lo llama Pablo. Por eso el título de mi sermón hoy, de esta enseñanza, ¿en dónde está tu mente? ¿En dónde estamos haciendo reposar nuestra mente? ¿En el ocio, en el entretenimiento, en el afán, en la ansiedad que carcomen pensamientos vanos, frívolos? ¿En dónde está tu mente hoy? Porque con base a esto, mira, desde Génesis, o relacionado con esto, desde Génesis 3, particularmente, el Señor ha dividido la humanidad en dos toletes, en dos partes. Los que viven conforme a la carne, y no son más que los que no han nacido de nuevo, y los que viven o son del Espíritu, que van de un lado a otro, y el Espíritu los lleva, y esos son los que han nacido de nuevo. Eso desde el inicio, desde el Pentateuco. Pero es que Jesús también habló relacionado con esto. El Señor enseñó que hay dos caminos. Hay un camino que te lleva a la perdición, a la condenación. Y hay un camino que te lleva a la salvación. Hay un camino que te lleva al reino. Y hay un camino que te lleva a otros lados donde desparramamos nuestra vida. El camino que tomó el Hijo pródigo. Ese es el camino de condenación, de perdición. El camino que tomó el Hijo pródigo para desparramar su vida, derrochar las bendiciones. O hay otros que recogen. Así lo ha dicho el Señor Jesús. También el mundo está dividido en dos: aquellos que construyen su casa, su habitáculo sobre la roca, y es firme esa roca. Pero hay otros que construyen su casa sobre la arena, tarde o temprano es destruida. Creo que también hay una controversia, y los comentaristas también se hacen eco de esto en sus libros, relacionado con Romano, y tiene que ver con una tendencia y un pensamiento y una categoría de cristianos que viene desde los años 80. 2 décadas, 3, 4 décadas atrás, se había empezado a hablar acerca de los cristianos carnales. Hay toda una controversia sobre este tercer grupo, llamado cristianos carnales. Y según este tercer grupo, eso se refería a un grupo de cristianos que supuestamente, y luego surge toda una literatura, décadas siguientes, ya les voy a decir quién particularmente dedicó grandes momentos, espacios, pluma, tiempo, inversión en dinero para destruir todos estos argumentos y teorías y controversias, aclararlas. Ese tercer grupo supuestamente habla de cristianos que habían nacido de nuevo, pero que estaban viviendo de manera pecaminosa. Y eso me parece que es una gran contradicción. Y esa controversia que se levantó no fue pequeña. De hecho, se tergiversó la enseñanza y las palabras que el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Corinto. Esto no fue pequeño, por lo tanto, grandes hombres de Dios se dieron a la tarea de escribir sendas hojas de libros para aclarar esta controversia. Uno de ellos, y que está hoy en la presencia del Señor, recientemente partió este ministro y pastor del Evangelio, John MacArthur, acaba de partir con el Señor, se nos anticipó.
John MacArthur escribe en el año 88, recientemente había surgido esta controversia, se vio motivado a escribir y él escribe un libro que titula El Evangelio de acuerdo a Jesús. Y este libro no es más que contrarrestar las enseñanzas perversas que habían dado paso a esta controversia de los cristianos carnales. Eso fue en el año 88. El Evangelio según Jesús. Sigue preocupado John MacArthur 2 décadas más, año 2005, escribe otro nuevo libro relacionado con esta controversia. El título, El Evangelio de acuerdo a los apóstoles. Sigue John MacArthur escribiendo, dedicando pluma, dedicando espacio, tiempo, inversión en dinero para escribir libros para tumbar esta controversia. No es verdad que existan hoy personas nacidas de nuevo que sigan viviendo una vida de pecado. No es verdad. Eso no es bíblico. Entonces este siervo del Señor escribe este libro. Más adelante, casi 10 años, un poco más, 12 años después, 2017, escribe El Evangelio de acuerdo a Pablo. El Evangelio de acuerdo a Jesús, el Evangelio de acuerdo a los apóstoles, el Evangelio de acuerdo a Pablo. Estos 3 libros en línea, 1988, 2005, 2017, hablan y contrarrestan la enseñanza de los cristianos carnales. Y es un manifiesto de este hombre de Dios para clarificar el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y el objetivo primordial que se trazó John MacArthur en estos libros era definir quién es verdaderamente un creyente que ha nacido de nuevo y establecer que solo hay la definición de un solo evangelio. No hay 2 evangelios o 3 evangelios. No hay 2 tipos de cristianos. Aquellos cristianos espirituales y los cristianos carnales. No existen 2 tipos de cristianos. Existe un solo tipo de cristiano y es el que ha nacido de nuevo. Y la palabra carnal aquí se usa para intentar diferenciar tipos de creyentes, pero eso no existe. Y en esencia, entonces, según Pablo y según lo que leemos en sus cartas y en esta misma, una persona cristiana es alguien que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que ha puesto su fe en Jesús, que ha sido sellado por el Espíritu, tiene un nuevo nacimiento. Ahí no hay más nada que buscar. Luego el Espíritu empieza una obra, regenera su alma. El Espíritu viene a morar en esa persona, hace habitáculo. Bueno, lo dice la palabra, 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero es que no solamente el Espíritu mora en nosotros, hace habitáculo a partir del preciso momento en que somos sellados. Bueno, ese es el siguiente paso. No solamente el Espíritu mora en nosotros cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido el agua de la redención y de la vida eterna, sino que también el Espíritu Santo nos sella. Ahí lo dice Pablo también en una de sus cartas, Efesios 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y es que a partir de esa morada y ese sello, la persona empieza a dar frutos en Jesús, grandes o pequeñas cantidades. Esa morada y ese sello del Espíritu Santo que identifica el nuevo nacimiento en una persona, posteriormente a eso viene la generación de fruto. Dad fruto y el Señor te poda para que des más fruto, porque separados de Él nada podéis hacer. No existe tal cristiano carnal.
pero sí existimos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que estamos progresando en santificación, que el Espíritu Santo sigue regenerando, que el Espíritu Santo sigue regenerándonos, sigue mostrándonos en nuestra vida. Esa es su obra. Él sigue mostrando, Él sigue sacando, Él sigue limpiando, Él sigue redarguyendo nuestra vida. Y nosotros seguimos mortificando, apartándonos, resistiendo la tentación, huyendo de Satanás cuando presenta sus planes, cuando presenta sus tretas, sus tentaciones. Nosotros resistimos a Satanás porque está la morada del Espíritu en nuestra vida. No nos complacemos en el pecado, no nos gozamos contristando al Espíritu Santo. El que lo hace no ha nacido de nuevo. Santiago afirma que la fe sin frutos no es verdadera. Pablo menciona dos grupos entonces. No hay tres, no hay más. Pablo dice los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Eso nos los da el verso 5. Esos dos tipos de personas tienen condiciones espirituales distintas. Verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Dos condiciones distintas. Muerte en la carne. La carne es muerte. Piénsalo bien. ¿Vas a preferir seguir viviendo en la muerte, en la carne, en la inclinación de lo que a Dios no le agrada? La otra parte del versículo 6. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Dos condiciones espirituales totalmente distintas, opuestas. La carne es muerte, el Espíritu y vida y paz. Uno está muerto y el otro está vivo para Dios. Verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Un grupo es enemigo de Dios mientras que el otro vive en paz. La carne es rebelde, no quiere nada con Dios. La carne dice que es fastidio. La carne dice no vale, hay varias maneras de hacer eso. No, esa no es la única manera, vamos a hacerlo por aquí. Mientras que el que está en el Espíritu dice no, así es la manera como Dios nos ha enviado a hacerlo. Y hay que obedecer la palabra. Básicamente Pablo se está refiriendo a inclinaciones pecaminosas del ser humano y que son opuestas a Dios, porque en toda la palabra y particularmente en el Nuevo Testamento hay varias maneras para utilizar la palabra carne. Pero aquí Pablo se está refiriendo a las inclinaciones donde tu corazón se inclina. La carne es la inclinación pecaminosa del yo mismo. Cuando pienso en mi ego, en mí mismo, y pienso en esas inclinaciones y eso no le agrada a Dios, esa es la carne actuando en nuestra vida. Generalmente cuando Pablo habla acá en el capítulo del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de vida y paz. Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo. Quiero mencionar ahora, a partir del verso 6, que ya lo leímos, pero quiero retomarlo, verso 7 en adelante, 5 características de la mente carnal, 5 características del no creyente. Aquel que está viviendo apartado, como lo dice Juan 15, apartados de mí nada podéis hacer. Ese pámpano que es quitado y arrojado al fuego porque no da fruto, esas son las características que vamos a estar viendo. Verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente carnal es una mente muerta, una mente que está muerta, no puede entender, no puede desear lo divino, no puede comprender, no intenta comportarse de acuerdo a un estándar cristiano, divino, místico, misterioso, espiritual. No puede abandonar sus raíces, el que no ha nacido de nuevo. La carne siempre va a buscar vivir en el mundo. La carne siempre va a buscar retorcerse en el pantano, en el fango. La mente carnal, cuando escucha la predicación, dice que eso es necio, que eso es una pérdida de tiempo. Piensa muy bien en qué momento de tu vida has tenido inclinaciones en tu mente de esta manera. La mente carnal no acepta el Evangelio.
no acepta aquellas cosas que vienen del Espíritu, lo piadoso. El perdón, la mente carnal no la entiende, no la acepta. Eso es de débil. Una mente carnal la ve como débil. El arrepentimiento, la mente carnal lo ve como debilidad. Y en muchas ocasiones, la mente carnal, también es cierto, intenta comportarse como cristiano, pero no dura mucho tiempo. No es posible sostener durante mucho tiempo, incluso hasta que Cristo venga, una vida superficialmente cristiana, no habiendo nacido de nuevo y seguir teniendo una mente carnal. Otros comportamientos de la mente carnal. Ya vemos que la mente en la carne está muerta. No puede reaccionar al Evangelio. Necesita ser resucitada, reavivada, reanimada. Y eso solo viene por el poder del Espíritu de Dios y el poder de la palabra. Mente 7, la parte inicial. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente carnal no quiere nada con Dios. Aparte de que está muerta, es antagónica a las cosas de Dios. Vas a hablar en salmos, vas a hablar de la palabra, dice qué fastidio. No te lo va a decir por respeto y dignidad a tu persona, pero lo piensa de inmediato. Son pensamientos que están en la mente. Ya viene fulano de tal con lo mismo otra vez. Qué fastidio. La mente carnal es opuesta, es agresiva. Esa mente carnal que es enemiga de Dios es agresiva. Está en guerra continua contra los deseos del Espíritu, contra el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, misericordia, paciencia, fe, templanza. Contra eso no hay ley. Pero la mente carnal, que es enemiga de Dios, esta segunda característica, en la primera parte del verso 7, todo ello ejemplifica una mente carnal que es enemiga de Dios, que es rebelde y que está muerta. La segunda parte del verso 7 dice así: porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. La mente carnal no se sujeta. Es ese caballo que es indómito, indomable. Va a la sabana, un caballo silvestre en su estado natural. No lo vas a poder domar de buenas a primeras. No será fácil. Así está la mente carnal. La mente sencilla, la mente simple, la mente natural. Esa mente que no ha nacido de nuevo es una mente que no se sujeta a Dios y argumenta en contra siempre de la palabra. Y aunque sepa que los argumentos divinos de la palabra tienen peso y están bien sostenidos, no los va a aceptar, los rechaza. La última parte del verso 7, la mente carnal no puede someterse a la ley de Dios. El ser humano no puede vivir bajo el agua. No fue hecho para vivir bajo el agua. Como el pez no fue hecho para vivir fuera del agua. La mente carnal no puede someterse a la ley de Dios. No está hecha para estar bajo el dominio y bajo la dirección y el gobierno del Espíritu. Tiene que nacer de nuevo. Verso 8, otra característica. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dice, la mente carnal no puede agradar a Dios. Muchas personas vienen a la iglesia y como pastor he visto pasar por décadas personas en la iglesia, por razones equivocadas, quizás muchas de ellas, como cumplir compromisos, el qué dirán, y muchas veces buscamos justificaciones en la palabra para no sentirnos mal, ignorando pues los versículos que advierten sobre el juicio. Y es posible incluso memorizar la palabra, es incluso posible defenderla. Y eso, no obstante, sin vivir de acuerdo a lo que exige la palabra de Dios. Por lo tanto, la mente carnal no puede agradar a Dios. Finalmente termina desagradando al Señor. Verso 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Va hacia los romanos, hacia la iglesia, los que han nacido de nuevo, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal
no es de Él. Entonces Pablo nos deja ver la característica distintiva de aquel que es del Espíritu, de aquel discípulo que ha nacido de nuevo, y no es más que la morada del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Tú no puedes ver al Espíritu, no puedes verlo, es intangible, pero tú sí puedes ver la evidencia del fruto y la obra del Espíritu Santo. Eso sí es visible. Tú sí puedes ver una persona que es mansa, tú puedes ver una persona que es misericordiosa, que es amable, que es amorosa, que es paciente, que es fiel, que tiene dominio propio, que tiene templanza, que tiene paz en su corazón, que vive bajo el gozo y el contentamiento de la palabra. Eso sí es evidente. Tú no puedes ver el Espíritu. Tú no puedes ver la morada del Espíritu. El mismo John MacArthur, en uno de sus libros referidos a esto, decía: el fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación en una persona. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, paciencia, fidelidad. El fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. Si tú quieres buscar esa evidencia externa de un cambio interno, producto de la redención, producto del nuevo nacimiento que solo viene por gracia, esa vida abundante, vida eterna, busca el fruto del Espíritu en una persona: amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, misericordia, mansedumbre, dominio propio, templanza. Y el abono de esa tierra, que somos nosotros, ese terreno que nos habla la parábola del sembrador, ese único terreno donde se consiguió un terreno fértil para conseguir el abono y poder sembrar allí la palabra. El abono de esa tierra son las circunstancias que vivimos en esta vida. Y de eso estaremos hablando en unas siguientes enseñanzas. Entonces tiene que haber un cambio, se tiene que dar un cambio en nuestra mente. De hecho, Pablo en el capítulo 12, que digamos a partir del 12 es el evangelio práctico, la enseñanza práctica de esta carta teológica profunda y muy alta del apóstol Pablo. Allí Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestra mente, que sea renovada. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, y la orientación de nuestra mente determina cómo estamos viviendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde se dirige tu mente. ¿Está orientada a la carne o está orientada al Espíritu? Verso 10, leemos hasta el final: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Es un dilema: el cuerpo muerto, pero el Espíritu está vivo. ¿Y sabes por qué lo dice así Pablo? Porque este cuerpo, que es visible, cuyos miembros muchas veces forman parte del pecado en nuestra vida, son cómplices. Nuestra mente los lleva a actuar, tomamos algo que no es nuestro, lo guardamos, no le decimos a nadie. ¿Se acuerdan de Acán? Bueno, nuestros ojos que ven y desean con concupiscencia en el corazón, se anida por el ver. ¿Se acuerdan del rey David? Eso es lo que sucede. Por eso Pablo dice: el cuerpo muerto, pero el Espíritu vivo. Y es que el cuerpo aún no ha sido glorificado. Bendita sea la venida del Señor, en la cual, en su segunda venida, en la cual nosotros experimentaremos la glorificación y la santificación completa en Cristo Jesús. Verso 11: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, y esa es la promesa de Dios a través de su Espíritu, que nosotros por fe creemos en Jesús y su Espíritu viene a morar en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Verso 12: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, sino al Espíritu, para vivir conforme a la carne. Verso 13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que nosotros debemos tener? Bueno, un estilo de vida que continuamente hace morir las obras
de la carne. Y así lo dice Pablo en Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Cuál es una de las características o la característica primordial, digámoslo así, la característica primordial que el apóstol Pablo nos enseña para distinguir los cristianos de los carnales o los no creyentes? La guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, la morada del Espíritu Santo en nuestra vida, la obediencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mira cómo lo dijo Paul David Tripp: el egoísmo es considerado el ADN del pecado. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu, que son hijos de Dios, y ya vamos a leer el verso 15 para cerrar, ellos en su ADN no tienen el egoísmo. No, Señor, han negado su yo, han tomado su cruz y están siguiendo al Maestro, las pisadas del Maestro. Y quiero cerrar con verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y es el mismo llamado, es el mismo grito, el mismo clamor de Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Pues mis hermanos, la carne y el Espíritu, ¿en dónde está tu mente? Hoy tu mente debe estar viviendo en la promesa. Hoy tu mente debe estar viviendo en la promesa. Romanos 8, del 5 al 15, presenta un contraste entonces, y quiero concluir con estas palabras, entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. El pasaje nos presenta y nos enseña que aquellos que viven según la carne no han hecho morir el pecado. Tienen el viejo hombre todavía que se goza, que se contenta, que se enorgullece de hacer cosas que desagradan, que rechazan a Dios. Pero la mente de aquel que está en el Espíritu, es decir, los creyentes del Señor, tienen una nueva mente centrada en las cosas de Dios. Y esto, vivir así, resulta en vida y paz. El texto también enfatiza que los no creyentes, que los creyentes ya no están obligados a vivir en la carne, están llamados e invitados a vivir en el Espíritu. Y también este mensaje es para decirnos que la vida en el Espíritu es la justa demanda de la ley, algo que la ley por sí sola no podía lograr. Y hay una realidad espiritual, y es que cuando el Señor nos hace el llamado, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, aceptamos a Jesús por fe, porque esa fe ha sido depositada como un don en nuestro corazón para poder acercarnos a Cristo y poder amarle, porque Él primeramente nos amó. En ese momento somos sellados por las arras del Espíritu. En ese momento viene a morar el Espíritu de Dios en nuestra vida y empezamos a dar frutos visibles, frutos apacibles de justicia por amor a su nombre. Mi amado, ¿en dónde está tu mente hoy? ¿En las cosas de la carne? No, espero que estén en las cosas del Espíritu, en las cosas que a Dios agrada. Rechaza el ministerio y la obra de la carne, acepta vivir conforme al Espíritu. Quiero orar en este momento. Padre amado, gracias por tu palabra. Nos da luz suficiente para entender lo que este mundo está ofreciendo y la promesa que tú nos has hecho, que se cumple. Porque si alguien no puedo dudar de lo que promete, es de ti, Señor. Yo no puedo dudar porque tú has cumplido fehacientemente todo lo que tú has prometido. Lo has convertido en una realidad. Y aún lo que está prometido, no cumplido, yo tengo mi esperanza puesto en eso, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú has prometido, así lo cumplirás y lo harás. Si has prometido
completar la obra de santificación en nuestra vida, sin la cual nadie te verá. Padre, gracias por esa promesa, por la morada del Espíritu, por el sello de tu Espíritu, porque podemos vivir en vida, con vida y paz y en gozo, anhelando la segunda venida de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amado, tengan un excelente día y que Dios les bendiga abundantemente.